¿Por qué ha subido el mercado de criptomonedas? El mercado de criptomonedas subió tras el comportamiento alcista del mercado bursátil de Estados Unidos y la anticipación de los traders de una rebaja de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. El rebote del mercado de criptomonedas ha ganado impulso después de que el S&P 500 alcanzó un nuevo máximo histórico en 5.670, influenciado por la posibilidad de una reducción de 50 puntos básicos en la tasa de interés este 18 de septiembre. La capitalización total del mercado de criptomonedas ha aumentado aproximadamente un 4% en las últimas 24 horas, alcanzando 2.1 billones de dólares. El aumento en la capitalización del mercado incluye ganancias de Bitcoin y Ether, que han subido alrededor del 5 y 3.4% respectivamente. Veamos los factores que están impulsando el mercado de criptomonedas hoy. El sentimiento de riesgo impulsó al mercado de criptomonedas, ya que el reapunte refleja la fuerza observada en las acciones de Estados Unidos. El S&P 500 alcanzó un nuevo máximo histórico en 5.670 y ha subido aproximadamente un 20% en el 2024. Este desempeño destaca el impacto del aumento en la valoración de las mayores empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Mientras tanto, la participación del mercado ha cambiado su enfoque hacia la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Tras una reunión de 2 días del Comité Federal del Mercado Abierto, programado para el 17 y 18 de septiembre, se espera que el Banco Central de Estados Unidos inicie una serie de recortes de tasa este 18 de septiembre después de elevar los costos de los préstamos a su nivel más alto en casi 20 años. Esta sería la decisión de la Fed más incierta en más de una década, declaró el comentarista de mercados de capitales de Coveisy Letter en una publicación el 17 de septiembre en X. Según datos de la herramienta de FedWatch CME Group, las probabilidades de un recorte de tasas de 0.5% en la reunión del FOMC de este 18 de septiembre son alrededor del 65% al momento de realizar este podcast, frente a una expectativa del 35% de un recorte de 0.25%. Independientemente de lo que haga la Fed, hoy la mitad del mercado estará descontento con ello. La recuperación del mercado refleja además un crecimiento en el sentimiento alcista por parte de los traders e inversores de fondos cotizados en bolsa de Bitcoin al contado. Los ETFs de Bitcoin al contado con sede en Estados Unidos experimentó una entrada neta de 430 millones de dólares durante la semana que terminó el 13 de septiembre. La tendencia continuó durante la semana con los ETF registrando 12.8 millones de entradas el 16 de septiembre, llevando la reserva neta de los ETF a 17.300 millones según datos. Las entradas coinciden con la aceleración de las liquidaciones cortas en los mercados de derivados durante las últimas 24 horas. Datos de CoinGlass revelan que los traders cortos, aquellos que apuestan a la baja del mercado de criptomonedas, han presenciado un total de 78.94 millones en liquidaciones en las últimas 24 horas. En comparación, los traders largos sufrieron más de 44.45 millones en liquidaciones en el mismo periodo. Desde una perspectiva técnica, la capitalización del mercado de criptomonedas se encuentra dentro de un patrón de canal de doble suelo predominante, lo que sugiere que podría continuar mostrando acciones de precios alcistas. La caída por debajo del 1.7 billones el 5 de agosto, seguida con una recuperación rápida hacia los 2.24 billones y un posterior regreso a niveles de 1.81 billones el 6 de septiembre, confirma parcialmente el escenario de doble suelo. Si el patrón se mantiene, la capitalización del mercado de criptomonedas podría completar con un rebote hacia los 2.42 billones. Se aconseja precaución al operar con configuraciones de doble suelo, ya que conlleva un pequeño grado de riesgo de fallo, alrededor del 21.45%, según el estudio de Samurai Trading Academy sobre patrones de gráficos populares. ¿Cuál es el potencial del precio de Bitcoin si la Fed recorta la tasa en 50 puntos básicos? El precio de Bitcoin se negocia en 60.200 con ganancias diarias de 3,1%, mientras que el ojo mediático se centra en la reunión del FOMC este miércoles 18 de septiembre. El hecho importante es que la Reserva Federal podría llevar a cabo una reducción de tasa de interés, el primero desde el 2020, y el cual tiene importantes implicaciones macroeconómicas. También podría tener un gran efecto sobre el mercado de las criptomonedas,
Vale destacar que aún no está claro si la Fed llevará a cabo un recorte de 25 o 50 puntos básicos, lo cual genera bastante incertidumbre. Sin embargo, el mercado es bastante confiado en que habrá un recorte, dado que el mismo Jerome Powell a finales de agosto dijo que ya había llegado el momento de recortar las tasas. Así que la mayoría de expertos coinciden en ello. Sin embargo, no existe un consenso sobre en cuánto disminuirá la tasa. El detalle se encuentra en que incluso si supiéramos en qué porcentaje se reducirían las tasas de interés, no sabemos cómo reaccionará el mercado. Vale destacar, según una herramienta de la FedWatch de CME, hay una probabilidad del 69% de que exista un recorte de 50 puntos básicos, mientras que la semana pasada dicha probabilidad era solo del 34%. Pero ¿cómo va a reaccionar el precio de Bitcoin? Según diferentes analistas, el precio de Bitcoin será difícil de predecir después de que la Reserva Federal tome decisiones. Algunos predicen caídas tan bajas como los $53,000 y otros subidas tan altas como los $65,000. Esta gran divergencia entre opiniones se debe a que estamos en un punto crucial y el precio de BTC podría irse al alza como a la baja, dependiendo de la decisión que tome la Fed, si reducir la tasa de interés en 50 puntos o hacerlo en 25 puntos. Aunque informes de renombres como unos de JP Morgan señalan que definitivamente habría un recorte. Otros analistas más optimistas se decantan por un escenario donde el recorte de tasa de interés será de 50 puntos, puesto que incluso si enviara un mensaje de debilitamiento de la economía estadounidense, sería alcista por la criptomoneda, no para el dólar. En cambio, si el recorte de tasa de interés es de solo 25 puntos, podríamos ver un fortalecimiento del dólar, lo cual no será beneficioso para el precio de BTC. Ya establecimos que los mercados coinciden con que la Reserva Federal reducirá los tipos de interés. En Polymarket, el 98% de los apostadores optan por un recorte de tasa este miércoles. Incluso JP Morgan es optimista respecto a la reducción de tipos de interés, aunque advierte que si los datos resultan decepcionantes los próximos meses, entonces es probable que la Fed se encuentre rezagada en cuanto a la toma de decisiones y entonces los recortes se conviertan en una confirmación de debilidad en lugar de impulso al alza. Vale recordar que históricamente BTC ha reaccionado a las decisiones de tasas de interés, por ejemplo, mediante la pandemia, cuando la Fed mantuvo sus tipos de interés cercanos a cero, BTC experimentó un gran impulso alcista hasta los $69,000. Lo anterior no nos indica que el precio de Bitcoin depende exclusivamente de las decisiones de la Reserva Federal, pero sí que existe una correlación entre dichas decisiones y el precio de BTC. Familia Criptomonedas al Día BTC. Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok como Criptomonedas al Día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto.